Imagina despertar mañana y darte cuenta de que nada en tu vida ha cambiado. Abres los ojos, sientes el mismo peso en el cuerpo, miras al techo y sabes exactamente cómo será tu día, porque será igual que ayer, igual que la semana pasada, igual que el mes pasado. Y eso te asusta, pero no lo suficiente como para hacerte mover. Ahora, pausa. Si sentiste una opresión en el pecho, si algo dentro de ti reconoció esa sensación, es porque sabes que estás atrapado. No atrapado físicamente, atrapado en la repetición, en la inercia, en la ausencia de dirección. Y aquí viene el primer golpe. No es el mundo lo que te mantiene así, no es tu jefe, no es la economía, no es tu familia, eres tú. Y no lo digo para culparte, lo digo porque esta es la mejor noticia que podrías recibir. Porque si el problema está en ti, la solución también lo está. Pero calma, no voy a darte un discurso motivacional barato. Lo que te voy a entregar aquí es un arma. Y no es cualquier arma, es un conjunto de estrategias probadas por algunos de los hombres más disciplinados e implacables que jamás pisaron esta tierra. Hombres que atravesaron guerras, enfrentaron traiciones, lo perdieron todo y aún así se mantuvieron firmes. Hombres que no vivían persiguiendo el sentirse bien, sino que vivían para mantenerse en control. Los estoicos. Quizás ya hayas oído hablar de nombres como Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Quizás pienses que vivieron en una época tan lejana que nada de lo que dijeron puede aplicarse a tu vida. Pero te garantizo, si sientes que estás perdiendo el control, que tu vida está a la deriva, sus palabras son más relevantes hoy que nunca. Y antes de que imagines un montón de filosofía abstracta y frases bonitas para postear en Instagram, olvídate. El estoicismo no va de hablar bonito, va de actuar bien. Va de hacer lo que tiene que ser hecho incluso cuando no quieres. Va de enfrentar la tormenta sin quebrarse por dentro. Ahora, déjame contarte algo que nadie dice. El caos no te avisa. Antes de llegar, no te envía un email diciendo prepárate, tu vida se va a desmoronar el martes a las 3 de la tarde. Simplemente aparece. Y cuando aparece, o estás listo o eres aplastado. Y aquí está el punto. No te preparas en medio de la tormenta, te preparas antes de ella. Y es por eso que hoy vamos a poner tu vida en orden. No mañana, no la semana que viene. Hoy, porque cada día que dejas pasar, pierdes más que tiempo, pierdes fuerza, pierdes respeto propio. Y si te quedas hasta el final de este video, te prometo que no solo entenderás exactamente por dónde empezar, sino que saldrás con un plan claro para mantener el control cuando todo a tu alrededor intente derribarte. Pero ya te lo advierto, lo que te voy a decir puede incomodar, va a desafiar la manera en que piensas y si te lo tomas en serio, va a transformar la forma en que vives. Entonces, ¿estás listo? Porque empezamos ahora. ¿Te has parado a pensar cuántas veces tu vida parece estancarse, incluso cuando te estás esforzando? Te levantas temprano, cumples tus tareas, intentas mantener la cabeza alta, pero en el fondo sientes como si algo invisible te estuviera sujetando en el mismo lugar. Es como correr en una cinta, te mueves, pero no avanzas. Y la parte más cruel es que cuanto más tiempo pasa, más se transforma esa sensación en una certeza silenciosa, la de que quizás nada cambie. Pero, ¿y si te dijera que existen principios capaces de cortar esa cadena invisible? No son trucos modernos ni frases motivacionales de moda. Son estrategias tan antiguas como la propia civilización, usadas por hombres que enfrentaron guerras, exilios, pérdidas, y aún así vivieron con una claridad y una fuerza que nosotros, hoy, apenas podemos imaginar. La primera de ellas es simple de decir, pero desafiante de aplicar. Asume el control de aquello que está bajo tu control. Parece obvio, pero piénsalo. ¿Cuántas horas pierdes quejándote de cosas que no puedes cambiar? Del clima, del comportamiento de otras personas, del pasado. Eso es como intentar remar contra la corriente con un remo roto. Gastas energía, te frustras y sigues en el mismo punto.
Los estoicos sabían que la vida está hecha de dos esferas, la interna, que tú comandas, y la externa, que solo influyes o aceptas. Poner tu atención en la esfera equivocada es renunciar, poco a poco, a tu propia libertad. Pero aquí entra el punto del que pocos hablan. Ese control no es automático, necesita ser entrenado. Imagina a un arquero que pasa horas ajustando la mira antes de soltar la flecha. Eso es lo que haces cuando decides enfocarte solo en lo que depende de ti. Afinas la mente para actuar con precisión. Y cuanto más entrenas, más te das cuenta de que la mayoría de las tormentas de tu vida solo existían en tu cabeza. Ahora, antes de que pienses que esto es solo mantener la calma, viene el segundo principio, y es aquí donde la cosa empieza a ganar profundidad. Abraza la realidad como es, no como te gustaría que fuera. Este es un golpe para el ego, porque significa aceptar que no siempre vas a ganar, que la gente te decepcionará, que ocurrirán injusticias y que, aún así, la vida continúa. Es el famoso amor fati, el amor al destino. No se trata de conformarse, sino de mirar cada evento como materia prima para volverte más fuerte. Piensa en un herrero forjando una espada. El fuego que podría destruir el metal es el mismo que lo afila. De la misma forma, lo que llamas problema puede ser justamente el calor que va a forjar tu resistencia. Pero para eso necesitas dejar de luchar contra lo que ya ha pasado. No es olvidar o aceptar pasivamente. Es entender que luchar contra la realidad es luchar contra un enemigo invencible. Y todo el tiempo y la energía gastados en eso, podrías usarlos para actuar sobre lo que realmente puedes cambiar. Quizás ya te estés dando cuenta de que estos dos principios, enfocarse en lo que controlas y aceptar la realidad, no viven separados, bailan juntos. Cuando abrazas la realidad, es más fácil ver con claridad dónde poner tu energía. Y cuando te enfocas en lo que controlas, dejas de ser arrastrado por el peso de aquello que no puedes cambiar. Es un ciclo que fortalece, pero también pone a prueba, porque todos los días, en cada pequeña situación, serás tentado a romper esa lógica y volver a los viejos hábitos. Y aquí va un detalle que puede incomodar. El mundo moderno es casi un enemigo declarado de esta mentalidad. Publicidad, redes sociales, noticias, todo está diseñado para capturar tu atención, hacerte reaccionar a cosas que no están en tu control y alimentar tu insatisfacción. Es un juego en el que siempre sales perdiendo, a menos que aprendas a salir de él. Ahora, imagina por un momento cómo sería vivir así. Despertar por la mañana y sentir que nada, absolutamente nada, puede robarte la paz sin tu permiso. Saber que, independientemente del caos exterior, tienes una fortaleza interna que nadie puede atravesar. No es un sueño lejano, es una habilidad, y como toda habilidad, puede ser entrenada. En los próximos minutos te darás cuenta de que estas no son ideas aisladas. Se conectan con otros principios estoicos que, cuando se combinan, forman un mapa claro para poner tu vida en orden hoy. Pero antes de continuar, haz una prueba rápida contigo mismo. Piensa en algo que te está molestando ahora. Puede ser grande o pequeño. Ahora, pregunta, ¿controlo yo esto? Si la respuesta es no, entonces ya sabes qué hacer. Suéltalo. Respuesta es sí, entonces deja de quejarte y empieza a actuar ahora. Ese es el primer paso. Y aquí está la ironía. La vida no se volverá más fácil por esto, pero tú te volverás más fuerte. Y al final, es esa fuerza la que lo cambia todo. Hay un detalle que pocos perciben. Puedes entender qué batallas luchar y cuáles dejar pasar, pero si no sabes cómo conducir tu propia narrativa, acabarás perdiéndote en medio del camino. No basta con actuar, es necesario dar dirección a la acción. Y esta es la parte en la que mucha gente falla, porque cree que vivir bien es simplemente ir viviendo. Pero la vida no es un río tranquilo, es un mar en constante movimiento, y si no sabes a dónde quieres ir, cualquier corriente te arrastrará. El tercer principio es tener claridad sobre tu propósito. Sin eso,
Cada decisión que tomas se transforma en un juego de ensayo y error, donde la mayoría de los errores cuestan demasiado tiempo para ser corregidos. El propósito no es una frase bonita en el espejo o un sueño lejano. Es la brújula que te impide dar vueltas en círculos. Imagina estar en alta mar sin instrumentos de navegación. Puedes remar con fuerza, puedes mantenerte ocupado todo el día, pero al final acabarás exhausto en el mismo punto. Así es exactamente como vive quien no sabe cuál es su norte. Lo curioso es que, cuando defines ese norte, las cosas que antes parecían urgentes empiezan a perder importancia. Críticas, distracciones, deseos pasajeros, todo se vuelve más pequeño en comparación con la visión de a dónde quieres llegar. Por eso los estoicos hablaban tanto de vivir de acuerdo con tu naturaleza, no en el sentido romántico, sino en el sentido de vivir alineado con aquello que es coherente con quién eres y con lo que quieres construir. Y aquí entra el cuarto principio, que se conecta directamente con este. Empieza por el final. Parece extraño, pero pensar en el desenlace antes de iniciar cualquier cosa cambia completamente la forma en que actúas en el presente. ¿Te has dado cuenta de que los grandes directores de cine, escritores e incluso líderes militares siempre tienen el final en mente antes de empezar? No es por casualidad. Cuando sabes cómo quieres terminar, cada decisión intermedia se convierte en un peldaño y no en un salto al vacío. Esta técnica es brutalmente eficaz porque te obliga a eliminar distracciones que no te acercan al resultado final. Es como si estuvieras construyendo un puente. Si ya sabes exactamente dónde llegará el otro extremo, cada pilar se coloca con precisión. Sin ese punto final, corres el riesgo de pasar años construyendo algo que lleva a ninguna parte. Y hay más. Empezar por el final no es solo para grandes proyectos de vida. Es algo que puedes aplicar en todo, desde una conversación difícil hasta la planificación de tu día. Antes de empezar a hablar, piensa, ¿qué quiero que esta persona entienda cuando yo termine? Antes de empezar a trabajar, pregunta, ¿qué necesita estar concluido cuando este día acabe? Esto crea un filtro que separa lo esencial de lo superfluo, lo productivo de lo simplemente ocupado. Ahora, imagina combinar estos dos principios, un propósito claro y la mentalidad de empezar por el final. Es como dar un mapa y un destino a un explorador. No solo sabe a dónde ir, sino que también puede calcular el mejor camino, evitando desperdicios y atajos que no llevan a nada. Este es el tipo de claridad que transforma acciones comunes en movimientos estratégicos. Pero aquí va la advertencia. Tener un propósito y pensar en el final requiere coraje, porque cuando sabes a dónde quieres llegar, también sabes cuándo te estás alejando, y eso es incómodo. Es mucho más fácil vivir en piloto automático y culpar al azar. Pero esa facilidad tiene un precio, años de frustración silenciosa, la sensación de que podrías estar más lejos, más fuerte, más realizado, pero elegiste no estarlo. En los próximos minutos verás cómo estos 4 principios, control, aceptación, propósito, dirección, crean una base sólida para cualquier transformación real. Pero aún falta algo, porque no basta con saber a dónde ir y cómo mantener el rumbo. Es preciso también saber cómo contar esa historia de una manera que tenga sentido para ti y, si es necesario, para el mundo. Y de eso vamos a hablar a continuación. Hay algo que sucede cuando empiezas a vivir con dirección. Te das cuenta de que no todas las batallas se ganan con fuerza. Muchas de ellas se ganan con claridad mental y la capacidad de reaccionar en el momento justo. Aquí es donde entra uno de los principios más malinterpretados del estoicismo, la disciplina emocional. ¿Has estado alguna vez ante una situación que parecía urgente, pero horas o días después te diste cuenta de que no necesitabas haberte involucrado de esa forma? Esto sucede porque estamos entrenados para reaccionar de inmediato, como si cada mensaje necesitara una respuesta.
como si cada provocación exigiera una defensa. Pero vivir así es entregar el control a cualquiera que toque tu herida emocional. La disciplina emocional es lo opuesto. Es el arte de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Es en ese espacio donde reside tu libertad. El problema es que la mayoría vive como si no tuviera ese intervalo. Alguien dice algo, tú replicas. Surge un imprevisto, entras en pánico. Es como estar en un barco y remar hacia cualquier lado solo porque el viento cambió. Pero el estoico entiende que el viento siempre cambiará y que su papel no es luchar contra él, sino ajustar las velas. Esto es lo que evita decisiones precipitadas, arrepentimientos y el desgaste mental que corroe a largo plazo. Y esto nos lleva a otro punto crucial, el valor de la simplicidad estratégica. Parece contradictorio, pero simplificar no es hacer menos, es eliminar lo que no es esencial para que puedas dedicarte a lo que realmente importa. Piensa en los mayores estrategas de la historia. No vencían acumulando tareas, sino eliminando movimientos innecesarios. Lo mismo vale para tu vida. Mira tu día de hoy. ¿Cuántas cosas hiciste solo para rellenar espacio? ¿Cuántas tareas nacieron del miedo a quedarte quieto? Esta hiperactividad es la trampa más sofisticada que existe, porque disfraza la falta de progreso con una sensación de productividad. El estoico rompe con esto creando claridad sobre lo que merece atención y lo que debe ser ignorado sin remordimientos. Y hay algo que pocas personas dicen: simplificar no significa vivir sin intensidad. Al contrario, es vivir con intensidad donde realmente importa. Es dar energía total a aquello que construye algo más grande, en lugar de dispersarla en 1000 direcciones que no llevan a ninguna parte. Por eso, cuando observas a alguien disciplinado y minimalista en sus elecciones, esa persona parece más presente, porque no está intentando estar en 10 lugares al mismo tiempo. Uniendo disciplina emocional y simplicidad estratégica, empiezas a notar un efecto secundario poderoso. Tu energía, antes fragmentada, se concentra. Y la energía concentrada es un imán para los resultados. Dejas de vivir como alguien que intenta controlarlo todo y pasas a vivir como alguien que domina lo que realmente puede controlar. Esto por sí solo ya te coloca en un nivel diferente al de la mayoría. Pero aún falta algo. Porque aunque tengas propósito, dirección, disciplina y simplicidad, el mundo te pondrá a prueba con distracciones irresistibles. Y ahí es donde entra el siguiente principio. Existe una diferencia silenciosa, casi invisible, entre quien sobrevive y quien prospera. No es solo disciplina o fuerza de voluntad. Es la habilidad de prepararse para lo impredecible sin vivir en un estado de alerta constante. El mundo real no avisa cuándo va a cambiar las reglas. Una oportunidad puede aparecer disfrazada de problema. Un problema puede revelarse como una oportunidad. Para el estoico, la cuestión no es si el cambio vendrá, sino cuándo y principalmente cómo lo recibirá. Por eso, uno de los principios más poderosos de esta filosofía es entrenar la mente para no depender de la estabilidad externa. Cuando estás listo para perder algo o para tener que reconstruir desde cero, te vuelves prácticamente inquebrantable. Esto no significa vivir desconfiando de todo. Significa no ser rehén de las circunstancias. Es como un luchador que, incluso cuando no está en el ring, mantiene el cuerpo afilado y la mente enfocada. Sabe que el próximo desafío puede surgir en cualquier momento y que no hay tiempo para empezar a prepararse cuando ya es demasiado tarde. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. Prepararse para lo impredecible exige una exposición controlada a la incomodidad. Si siempre buscas el camino más fácil, tu tolerancia a la adversidad se deteriorará. El estoico, por el contrario, entrena voluntariamente su resiliencia. Puede ser levantarse más temprano de lo que le gustaría, enfrentar un entrenamiento cuando el cuerpo pide descanso o tener conversaciones difíciles en lugar de posponerlas.
Cada elección de ese tipo es como poner un ladrillo en la fortaleza mental. Este entrenamiento también se conecta con otro principio esencial: proteger tu foco como si fuera patrimonio. El mundo moderno está armado contra tu atención. Cada notificación, cada feed infinito, cada anuncio no es solo una invitación, es una emboscada. Si no estableces barreras claras, vives reaccionando a lo que llega a ti y no a lo que realmente importa. Piénsalo. ¿Cuánto de tu día se dedica a lo que tú elegiste? ¿Y cuánto es absorbido por cosas que simplemente aparecieron? Sin foco, incluso la mejor preparación se pierde, porque no sabes dónde aplicar tu energía. Y lo peor, el hábito de dispersarse crea un patrón mental de superficialidad. Empiezas todo, pero no concluyes nada. El estoico moderno entiende que el foco no es solo concentración, es un filtro activo que protege su tiempo y energía de cualquier cosa que no haga avanzar su propósito. Y esto, en mí me decir, la práctica significa decir no muchas más veces de las que te gustaría, porque cada sí a algo sin importancia es un no a aquello que podría cambiar tu vida. Cuando unes la preparación para lo impredecible con un foco innegociable, creas una presencia que pocas personas tienen. Te conviertes en alguien que incluso en medio del caos sabe exactamente cuál es el siguiente paso. Y esa claridad es magnética. La gente confía, las oportunidades aparecen y el mundo, que antes parecía inestable, se convierte en un terreno fértil para lo que deseas construir. Y aún así, hay un último elemento que ata todos estos principios y da forma a esta nueva manera de vivir. Hay un momento en el que todas las estrategias, toda la disciplina y toda la preparación dejan de ser suficientes, porque te das cuenta de que ya no estás luchando contra el mundo exterior. Estás luchando contra ti mismo. Esa es la guerra que casi nadie quiere enfrentar. Es fácil decir que el problema es la economía, la gente a tu alrededor, la falta de oportunidades. Lo difícil es admitir que el enemigo está en los hábitos que repites sin darte cuenta, en las excusas que has aprendido a vestir como armadura, en los pensamientos automáticos que definen lo que crees posible. El estoicismo no trata de vencer todos los días. Trata de no rendirte cuando la derrota parece inevitable. Trata de continuar incluso cuando la motivación desaparece, porque entiendes que actuar no es una cuestión de tener ganas, es una cuestión de principios. Imagina un barco en mar abierto. El viento cambia, las olas crecen, la brújula parece no apuntar a ninguna parte. El marinero inexperto entra en pánico, suelta el timón o intenta remar contra todo. El estoico, no. Él ajusta las velas, no grita contra la tormenta, no implora por un mar en calma. Él navega, porque sabe que la tormenta no es un castigo, es parte inevitable del viaje. Pero aquí está el detalle que transforma esta filosofía en una fuerza inquebrantable. Necesitas convertirte en alguien capaz de perder y aún así continuar entero. Esto no significa conformismo. Significa entender que nada de lo que puedas perder, dinero, estatus, comodidad, define quién eres. Lo que te define es lo que queda cuando todo lo demás es arrancado. Cuando alcanzas ese punto, el mundo deja de tener el poder de controlarte. Los altibajos siguen llegando, pero no te arrastran. El elogio no te embriaga, la crítica no te destruye. El tiempo deja de ser algo que desperdicias, porque te das cuenta de que cada segundo es un recurso no renovable. Y quizás, al final, ese sea el verdadero orden que buscamos poner en la vida. No es un calendario perfecto, ni una rutina militar, sino un estado mental en el que el caos externo ya no puede desordenar tu paz interna. Porque en el momento en que te vuelves más grande que las circunstancias, no solo vives mejor, vives libre. Al final, no son los eventos los que moldean tu vida, sino cómo eliges responder a ellos. El mundo seguirá cambiando, la gente seguirá sorprendiendo, para bien y para mal,
y la vida seguirá poniendo a prueba tu capacidad de permanecer firme. Lo que haces de aquí en adelante no es solo una decisión filosófica, es un compromiso con la persona en la que te quieres convertir. Porque te guste o no, todos los días estás entrenando. O entrenas para ser más fuerte, más presente, más disciplinado. O estás entrenando para ser más débil, más distraído y más rehén de las circunstancias. El estoicismo, libro en la estantería o una frase de efecto en la biografía de Instagram. Es un ejercicio diario de recordar que la vida es demasiado corta para ser desperdiciada en aquello que no podemos controlar y demasiado preciosa para no ser vivida con intención. Así que, mientras otros esperan las condiciones perfectas, tú empiezas ahora. Mientras otros discuten sobre lo que es justo, tú actúas sobre lo que es necesario. Mientras otros se pierden en la tormenta, tú mantienes el timón firme, porque al final no importa cuánto se agite el mar, un navegante preparado siempre encuentra el camino. Y si te has quedado hasta aquí, es porque ya lo sabes. El momento de poner tu vida en orden no es mañana, es hoy. Suscríbete ahora y continúa este viaje conmigo. Hay mucho más por explorar y la próxima lección empieza en el siguiente video.